Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Bazar de los Perdidos. Feliz Navidad. Este episodio se graba en Navidad. Creo que está motivado por muchas razones. Se darán cuenta por el título, se darán cuenta por el tema que vamos a filosofar. Y me da gusto saludarlos. No quería que acabara el año sin subir un nuevo episodio, sin compartirles algo de lo que creo que he estado trabajando todo el año, así que se vuelve un episodio muy personal y espero que les guste, espero que les agrade. Vamos a hablar acerca de una idea que me ha andado rondando la cabeza y que cuando la estaba escribiendo pensaba que se puede jugar con el título de muchas maneras, porque originalmente yo lo llamé "Todos tenemos algo que decir", como una pregunta. Pero conforme iba escribiendo pensaba, todos tenemos algo que decir, como una afirmación. Incluso se puede pensar como una exclamación, como una especie de demanda. Así que vamos iniciando hablando acerca de cosas que quizás nos van a dar un poco más de norte sobre lo que estoy hablando. Creo que hay en la vida escenas que se repiten con precisiones muy inquietantes. Por ejemplo, una discusión con la pareja por algo aparentemente mínimo, un mensaje mal interpretado, un silencio que se alarga más de lo necesario, palabras que salen rápido, que pasan por el cuerpo, que no se detienen en la boca y en la mente, que básicamente nos hablan de que somos un poco incapaces de pausarnos por un momento. También podemos pensar en la discusión con un compañero de trabajo, podemos pensar en el tono, en la mirada, en ese "no fue lo que quise decir", que a veces o casi siempre llega tarde, y a cada quien defendiendo su punto de vista como si se tratara de una batalla personal. Otro ejemplo es una discusión con nuestra madre, esas viejas heridas que no necesitan un contexto para activarse. Frases que vienen cargadas de historia, reacciones automáticas, casi heredadas. O quizás podamos hablar de la discusión más constante, la que tenemos con nosotros mismos, cuando algo no salió bien, cuando sentimos que vamos tarde, cuando la exigencia interna no descansa ni siquiera en silencio. El punto, y esto es importante decirlo, no es evitar la discusión. No se trata de huir del conflicto ni de romantizar la calma. El conflicto es inevitable. Lo que cambia, creo, es desde dónde atravesamos el conflicto. Porque la mayoría de nuestras discusiones no ocurren en el presente. Ocurren en el pasado que recordamos o en el futuro que anticipamos, pero rara vez ocurre en el ahora. Y ahí es donde la contemplación, no como una evasión, sino como un ecosistema que sostiene la posibilidad de estar presentes incluso en medio del drama. Eckhart Tolle lo planteaba con una claridad brutal. La mayor parte del sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de la resistencia mental de lo que no podemos controlar, del relato que construimos mientras ese momento de caos ya pasó. Contemplar en este sentido al que me refiero no es quedarse quieto, es darse cuenta de la emoción antes de que se convierta en una reacción, darse cuenta del pensamiento antes de que se vuelva una identidad, una entidad, un fantasma, un demonio. Y aquí es donde empieza a incomodarnos una idea muy popular en nuestro tiempo, que es a la que yo hago alusión con el título. Todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que decir, o al menos eso es lo que creemos. Lo cierto es que hay historias e historias, y aunque la libertad de expresión hoy es la moneda más cara, no todos los que hablan con sensatez. No todo lo que se dice tiene presencia, y mucho de lo que se dice nace de la urgencia.
quiero preguntarte algo. ¿Qué relatos escuchas tú? ¿Qué voces eliges que entren en tu mente? ¿Tienes algún filtro para elegirlas? ¿O solo consumes lo que se te viene a la palma de la mano? Vivimos rodeados de opiniones inmediatas, de respuestas rápidas y una producción constante e enfermiza de palabras. Pero, a ver, hablar no siempre es pensar. Publicar no siempre es comunicar. Y opinar no siempre es comprender. Y miren, en los últimos meses del año pasado, y en lo que va todo este año, que ya casi van a ser 2 años seguidos, yo me hice una promesa personal, pensarla 2 veces, incluso hasta 3, antes de subir cualquier contenido a mis redes sociales. Y en ese ejercicio me vi reflejada en algo muy incómodo, el tumulto de los individuos, donde por supuesto voy incluida, que consume modas y tendencias como pan caliente, sin filtros, sin propósito, sin presencia, sin alma. Que todo esté al alcance de nuestras manos no significa que estemos obligados a verlo, leerlo o escucharlo, ni siquiera reaccionar. La última vez que me pregunté ¿a dónde voy con este proyecto?, me dejé en visto. No supe qué responderme. Y ante ese silencio, tan poco tolerado por la mayoría de las personas de este siglo XXI, opté por algo que a muchos les parece radical: detenerme. A la gente nos cuesta muchísimo tomarnos un respiro hoy en día. Pareciera que el descanso es el mayor pecado del proletariado contemporáneo. Esta autoexigencia que padecemos millones de personas, ¿qué propósito tiene? Porque por supuesto que tiene un propósito. ¿En serio? ¿Todos tenemos algo que decir todo el tiempo, en cada tema? ¿O solo tenemos miedo a quedarnos en el medio del ruido que tiene nuestra mente? Byung-Chul Han habla, por supuesto, de la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio. Me parece que es un filósofo destacable para los síntomas de esta modernidad. Él externa en su pensamiento que el sujeto ya no necesita un amo externo, sino que se explota a sí mismo, y por eso hace rato hablaba del proletariado. Nos producimos, nos exigimos, nos exponemos y nos agotamos por nuestra propia cuenta. Y en ese contexto, la contemplación se vuelve sospechosa. E hice una pausa porque incluso cuando escribí esta parte, me pareció crucial repetírmelo de nuevo. La contemplación hoy en día se vuelve sospechoso porque no produce, porque no acelera, porque no rinde cuentas de manera inmediata. También otra filósofa que me gusta bastante, Hannah Arendt, advertía que cuando la acción se separa del pensamiento, el mundo se vuelve frágil. Y no porque falten palabras, argumentos o comprobado científicamente, sino porque las palabras con esencia, con raíz, faltan. Y quizás por eso, es una teoría, quizás por eso discutimos tanto y entendemos tan poco. Quizás por eso reaccionamos antes de sentir, antes de estar presentes. Eckhart Tolle insiste en algo que parece simple pero que no lo es para nada. El ahora es lo único que existe. Pero vivimos como si siempre estuviéramos llegando tarde. ¿Te has dado cuenta, casualmente te has dado cuenta, de cuántas discusiones se sostienen porque nadie está realmente presente? Cada quien responde desde su historia interna, desde sus heridas, pero la mayor parte del tiempo somos incapaces de responder desde el presente. Entonces creo que contemplar nos puede permitir que el instante nos alcance para vivir de manera pacífica, incluso cuando hay dolor, incluso cuando hay incomodidad. Nietzsche decía que cada quien tiene un porqué y puede soportar casi cualquier cómo. Y esto me recuerda cuando en la carrera de filosofía mirábamos la metafísica y la ontología, y en términos prácticos nos enseñaban a distinguir que la metafísica preguntaba por el qué y la ontología por el cómo. Y en ese sentido yo creo que hoy pareciera que el cómo
es decir, cómo ocurren las cosas, la velocidad, la exigencia, la productividad, se tragó, desapareció al porqué. Simone Weil hablaba de la atención como una forma de amor. Decía que atender no es consumir, que atender es permanecer, que no es huir. Y creo que tiene sentido porque ya muy pocas personas nos preguntamos el porqué de mucho de lo que hacemos de manera cotidiana. Walter Benjamin también advertía que la experiencia se empobrece cuando se sustituye por información. Es decir, sabemos mucho, pero vivimos poco. Sabemos muchísimo del otro, pero realmente convivimos muy poco con el otro. Y tal vez no todos tenemos algo que decir todo el tiempo. Y quizás esa no sea una carencia, sino una oportunidad. Porque aquí viene lo más reflexivo, y este es el punto en donde yo misma discutí conmigo misma y me abracé a mí misma. Contemplar no nos vuelve pasivos, nos vuelve personas responsables. Responsable de nuestras palabras, de nuestras reacciones, de nuestra presencia. Tal vez incluso sea el acto más subversivo hoy en día. No hablar tanto, sino habitar el momento. Y esta palabra, el de habitar, habitarse, habitante, me ha acompañado los últimos 5 años de mi vida. Y creo que podríamos hablar de ello en otro podcast. Porque justo creo que estamos deshabitándonos, estamos deshabitando nuestro ser. Por eso me gustaría que te preguntaras, sin responderme nada en este momento, ¿desde dónde te habitas? Si es que te habitas. ¿Desde dónde hablas? ¿Desde el ruido? ¿Desde la presencia? ¿Desde la reacción? ¿O desde la contemplación? Porque quizás, es una teoría, no se trate la vida de evitar el conflicto, sino de atravesarlo con conciencia. Y para tener conciencia hay que practicar la contemplación. Es decir, no se trata de callarnos, de ser sumisos, de que el silencio se vuelva tan incómodo que sea contraproducente contemplar. Creo que se trata de decir algo que ya ha sido realmente vivido, asumido, habitado y pensado de manera complementaria con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Y tal vez, solo tal vez, no se trate esta vida, esta experiencia humana de tener algo que decir, sino de aprender otra vez a estar presente en medio de este ruido, en medio de este caos, en medio de la exigencia de la producción, de la exigencia del éxito, de la exigencia de ser, aún y cuando el silencio nos parezca tan incómodos. Gracias por escucharme. Espero que esto haya movido algo en tu ser y que me lo hagas saber en alguna de mis redes sociales, como el Bazar de los Perdidos. Me va a dar muchísimo gusto tener una conversación profunda con las ideas que te hayan surgido de lo que acabas de escuchar.